Buenas tardes, profesor Edwin Sosa. Mi nombre es Andy Pinto, presentando la unidad 3, tablas de valoración documental. Marco normativo emitido por el AGN en materia de fondos acumulados. Tenemos el decreto 1382 de 1995, por el cual se ordena la transferencia de la documentación histórica de los organismos nacionales al Archivo General de la Nación. El acuerdo 08 del 1995, por el cual se reglamenta las transferencias de los organismos a nivel nacional. El decreto 998 de 1997, que reglamenta la transferencia histórica de los archivos de los organismos de orden nacional al Archivo Nacional, al Archivo General de la Nación. El decreto 254 del 2000, por el cual se despide el régimen de liquidación de las entidades públicas de orden nacional. La ley 594 del 2000, Ley General de Archivos, que en el artículo 20 habla de las entidades públicas que se supriman o se funcionen, deben entregar sus archivos a las entidades que asuman sus funciones o al ministerio o entidad a la que hayan estado adscritas o vinculadas. El acuerdo 038 del 2002, por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos. El acuerdo 041 del 2002, por el cual se reglamenta la entrega de los documentos y archivos de las entidades que se liquiden, fusionen o privaticen, y se desarrolla el artículo 20 y su parágrafo. Tenemos el acuerdo 15 de 2003, por el cual se adiciona un parágrafo al artículo primero del acuerdo 41 del 2002. Y tenemos el acuerdo 02 del 2004, por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de los fondos acometido por el AGN para las tablas de valoración documental. En este tenemos el acuerdo 002 del 2004, por el medio del cual se establecen los lineamientos básicos para que se haga seguimiento de las entidades del Estado en sus diferentes niveles y las empresas privadas con funciones públicas para la organización de los fondos acumulados y la elaboración y aplicación de las tablas de valoración documental. Digamos, es la ley el acuerdo más importante de relación. La ley 80 tenemos, que es por la cual se fijan las políticas y establecen los reglamentos necesarios para la conservación y el uso adecuado del patrimonio documental de la nación. Fija los planes y programas a implementarse en materia de lo que adopte el Consejo Directivo en virtud del decreto 1126. El acuerdo 004, mediante el cual reglamenta parcialmente los decretos 2578 y el decreto 2609 del 2012. Tenemos también el acuerdo 060 del 2001, que es el acuerdo relacionado a la conservación documental, y la resolución 128 del 2010, que nos establece la metodología de evaluación de tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Bueno, ¿qué es un fondo acumulado? Un fondo acumulado son los documentos reunidos por una entidad en el transcurso de su vida institucional, pero que no tiene ningún criterio archivístico de organización ni las mínimas condiciones de conservación, y de esta manera son poco servibles como fuentes de información y de consulta eficiente para los funcionarios. ¿Cómo se identifica un fondo acumulado? Hay dos formas. Uno, primero, si la entidad no ha estado en un proceso de liquidación, de fusión o de supresión, se toma la última reestructuración de la entidad como para limitar las tablas de valoración documental con las tablas de retención documental. Pero hay otra forma de manera, que si la entidad está en proceso de liquidación y no posee TRD en el momento de la liquidación, esta se va a considerar como un archivo acumulado. Esas son las maneras de identificar más fácilmente el archivo acumulado. Adicional, pues es como el limitante entre esas tablas de valoración, que deben ser el primero, y las tablas de retención, que es el segundo paso. ¿Cómo realizamos el diagnóstico del fondo acumulado? Bueno, primero que todo hay que establecer un nivel de organización documental, donde hay que tener en cuenta aspectos como el aspecto administrativo, el aspecto de la infraestructura y el entorno físico. ¿Qué quiere decir esto? Que
Para hacer un diagnóstico eficaz hay que mirar el entorno de la documentación, los diferentes ámbitos de administración, la planeación, la gestión documental, los servicios de archivo, muy especialmente como herramientas de evaluar los diferentes variables que inciden en la preservación documental. Dentro de este diagnóstico se mira como tal en las entidades los nombres de los archivos, la ubicación geográfica, la fecha de creación, la ubicación en la estructura organizacional, que es muy importante, datos sobre la planta física, donde funciona, las áreas de depósito, dentro y fuera de la infraestructura, condiciones ambientales y tipos y materiales mobiliario, todos los aspectos relacionados con su parte física y el entorno en que se rodea el archivo. Dentro de este diagnóstico está la aplicación del formato. Hay tres formas: la identificación del estado físico de la documentación, la identificación de fondos y secciones por depósito y la selección de la muestra. En cuanto al primer punto, que es el selección de otras áreas de depósito, se determina los sitios o lugares que albergan la documentación y que se ubiquen dentro de la misma ciudad, no los archivos que estén en regiones diferentes al propio o la sede principal. Esto con el fin de que de mirar el tipo de conservación que tienen estos sitios, puesto que albergan como la mayor cantidad de documentación y es la que está más expuesta, digamos, biológicamente a sufrir daños, a que se dañen los soportes, a que la temperatura no sea la ideal. Entonces, esta es una parte de lo que se debe diagnosticar. El segundo formato, digamos, hace referencia a los fondos o secciones de depósito por depósitos. Entonces, en este formato, lo que se hace es como diagnosticar las dependencias, los datos esenciales, como los insumos necesarios para el futuro, la labor de clasificación. Entonces, en este caso, antes de iniciar la aplicación es necesario realizar las siguientes como preguntas: qué instrumentos de descripción o de recuperación hacen de la documentación que se tiene en esos depósitos, si es consultada regularmente, si tienen algún instrumento de consulta, de control de la consulta o el préstamo que realicen. Estas preguntas se hacen con el fin de indagar la existencia de instrumentos que registre pues nombres de productores, de asuntos, de fecha, de volumen de la documentación, ya sea en papel o en bases de datos, para poderla identificar y también tomarla como un insumo para la elaboración de las tablas. Y tenemos la selección de la muestra. En la selección de la muestra tenemos como hay que valorar de una forma cualitativa y de una forma cuantitativa. También se hace en base a unas fórmulas con el fin de determinar cuántos metros lineales poseen los depósitos. También se hace con el fin de como de buscar el porcentaje de muestreo. En algunos casos puede ser el 3%, en otros casos el 10% si lo llevamos a la vida práctica. Además, adicional, también nos proporciona el conocimiento sobre la cantidad de recurso humano que se debe utilizar en el caso de estos diagnósticos y para las futuras labores de implementación o de hacer el inventario para generar la tabla. Bueno, parte esencial de las tablas de la construcción de las tablas de valoración está la reconstrucción de la historia institucional. ¿Cuál es el objetivo de esta reconstrucción? Es restablecer el contexto histórico de la institución productora y establecer el orden originario de los documentos producidos, o sea, el orden original en pocas palabras. Para esto hay dos fuentes primarias hay fuente primaria y una fuente secundaria. Las fuentes primarias hacen relación las fuentes primarias hacen referencia a las fuentes documentales orales y las secundarias a las bibliográficas. Las fuentes primarias documentales orales quieren decir que
se debería recurrir o se puede recurrir no solo a los testimonios físicos o con soporte, sino también a las entrevistas con personas que hayan tenido relación con la institución desde su origen, desde si tienen historia desde donde se fusionó. O sea, el valor también se da al personal que se tuvo en la empresa antes y que conoce toda la historia. Es un insumo muy necesario para la reconstrucción de la historia institucional. Están las fuentes primarias, que quiere decir las secundarias, perdón, que hace referencia a la consultar bibliografía relativa al ente o entes productores con el objeto de reconocer las entidades que produjeron la documentación. Es una forma de cómo llevar al contexto histórico de la entidad eh, antes o después de su fusión o de su liquidación. Dentro hay que recopilar documentos que son importantes, los antecedentes que son decretos o leyes de fusión o supresión de las entidades que antecedieron. Está la creación, leyes también o leyes de fusión y supresión, perdón, decretos, ordenanzas, resoluciones, escrituras públicas que crearon el nuevo ente o la nueva administración de la entidad. El desarrollo de todos aquellos documentos generados por la propia entidad, reglamentado el acto administrativo que le dio el origen y que permite conocer sus políticas, disposiciones, actividades y resultados de su actividad. La documentación administrativa, que esta información se encuentra en aquellos documentos generados por el órgano de dirección o grupos asesores, las altas directivas, los altos consejos, las resoluciones, los decretos, todo lo que le dio origen a la nueva entidad y los organigramas para cada etapa de la vida institucional también son un insumo muy necesario. Tenemos la documentación técnica, que son actas de comités, técnicos, estudios manuales y todo lo que en su referencia hace a la nueva, a los cambios o diferentes cambios a que haya tenido lugar la entidad. El plan de trabajo archivístico integral consiste, quiere decir que una vez aplicados todos los formatos que hablábamos, para evaluar el nivel de la organización es necesario tabular los datos. Se debe revisar la información relacionada con cada una de las columnas como números de depósitos, entidades que produjeron la documentación, dependencias, asuntos, fechas extremas de la documentación, el volumen en metros lineales que tiene el archivo, entre la entidad productora, entre muchas otras cosas. Tenemos los objetivos y generales y específicos que deben encaminarse en un tratamiento integral de la organización y la conservación de los documentos, elaborar la descripción física y nivel de la organización, o sea, hacer como establecer las prioridades en el trabajo que se va a realizar. Debe abordarse todo el tema como tal del soporte físico, el deterioro en el que está el documento, la clasificación y la ordenación, cómo se encuentra en esos momentos, la deficiencia que debe tener en la falta de mobiliario, los espacios insuficientes se evalúan en este aspecto. Señala la metodología y técnicas archivísticas a aplicar. Para que la reconstrucción de la historia se requiere la elaboración de gráficas con fechas de creación, cambios estructurales, fusiones, toda esta información. Destacar los procesos técnicos. Debe hacerse también un cronograma de reuniones con el archivo, con el comité de archivo, porque hay que mantener como un seguimiento al trabajo que se va realizando. También el recurso humano, o sea, el determinar qué clase de personal o qué perfil de personal se debe buscar, calcular el tiempo que se va a gastar en el tema, o sea, los tiempos de ejecución y los materiales mobiliarios, costos, dotación, todo el tema que se debe implementar en este caso. Entre los procesos archivísticos para la intervención de un fondo acumulado está la organización documental, la identificación, la clasificación, la depuración, la ordenación, la descripción. En esta está el inventario, la valoración y la selección documental.
cada uno de los pasos con el fin de depurar el archivo, darle la clasificación y la ordenación necesaria y eliminar